buenas noches con todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Adrián. Adrián Perrao de Pinic es CCT de Scrum Alliance, es coach organizacional. Y bueno, es español y ahí, por allá son como las 2 de la mañana. Si no 2 de la mañana. Así es. Sí. Así que está haciendo un esfuerzo por estar aquí con nosotros. Él nos va a hablar de Sociocracia 3.0. Y nada, Adrián, aquí te cedo la palabra. Bueno, yo, aunque no os vea las caras, que me hubiera gustado, mucho gusto otra vez de poder participar con gente de Perú. Y antes de empezar a explicaros mi libro, ¿no? el libro de la sociocracia, me gustaría entender un poco por qué estáis aquí. Entonces voy a copiar un enlace en el chat, que supongo que veréis todos, ¿no? Voy a poner a todo el mundo. Ahí está. Entonces ahí he copiado un enlace a un mural donde veréis que hay unas secciones para que compartáis información. Entonces, la primera sección es ¿por qué habéis venido al webinar? O sea, ¿por qué os parece este tema interesante? A ver si veo que se va uniendo gente. Perfecto. Si podéis hacer un doble clic en cualquier parte de la sección de ¿por qué habéis venido al webinar? E ir escribiendo en los post-its que salgan ¿por qué os parece esto interesante? O sea, ¿qué problemas creéis que os puede ayudar a resolver? A ver. Vale, veo que empieza a escribir post-its el público. Vale, veo ahí ya alguien pone para conocer de qué se trata. O sea, curiosidad. Perfecto. A ver qué más. Ver si lo puedo aprovechar. Aprender sobre aplicabilidad. Muy bien. Veo que de momento nadie tiene un dolor concreto, ¿no? Es como hay mucha curiosidad en el grupo, muchas ganas de aprender de qué trata esto de la sociocracia. A ver. Si tiene alguna relación con Agile, bastante. Y ahora os explicaré, al principio os explicaré un poco esto para qué sirve, ¿no? A ver, no veo a nadie más que haya escrito nada. Vale, pues entonces voy a empezar a explicaros un poco esto de las... Bueno, primero la sociocracia, ¿de dónde viene? ¿No? La sociocracia es un modelo organizativo que tiene sus bases en la sociología. De hecho, fue Auguste Comte, el creador de la rama de la ciencia que llamamos sociología, que él pronosticó que habría una manera de organizarse que estaría dictada por la razón, en la cual los humanos utilizaríamos la razón para organizarnos mejor, y él decía que los sociólogos serían los
los eruditos de esta organización y serían los que dictarían cómo funcionaría todo. Pero después fue Lester Frank Ward, que basándose en conceptos de democracia a finales del siglo XVIII, que empezó a coger ideas de lo que había propuesto Auguste Comte, ideas de la democracia, para empezar a hablar de modelos alternativos a cómo organizar la sociedad. Y en base a esto, una pareja que eran cuáqueros. No sé si conocéis quién son los cuáqueros. Los cuáqueros es un grupo dentro del cristianismo que hay gente que los llama sectas, pero no son sectas porque no son coactivas, sino que son pueblos pequeños que se dictan y que se organizan de una manera muy curiosa, utilizando métodos de organización a base de consenso. Entonces, fueron una pareja de cuáqueros que montaron una escuela en Holanda que utilizaba una manera de organizarse en la cual todos participaban, los profesores, los alumnos, los padres, todos participaban de manera, lo que llamaríamos democrática, y utilizando consensos para organizar la escuela. Era una escuela bastante moderna. Y uno de los alumnos fue Gerard Endenburg, que cuando se hizo mayor heredó la empresa de sus padres, que era una empresa que se llamaba Endenburg Electric. O sea, hacían temas de electrónica y dispositivos eléctricos. Y cuando heredó la empresa, él empezó a gestionarla y pues le traía muchos dolores de cabeza. Como todos, no sé si aquí hay gente que ha gestionado empresas, pero trae muchos dolores de cabeza. Y él dijo, ¿y esto por qué no se podría organizar de la misma manera que se organizaba el colegio donde yo estudiaba? Entonces empezó a aplicar todo aquello que había visto en la escuela, él también era cuáquero, y lo empezó a aplicar a la manera de organizar la empresa. Él también tenía un background de ingeniero y utilizaba conceptos de cibernética para modelar y organizar su empresa como si fuera un circuito electrónico. O sea, en vez de tener un circuito con solo un canal de ida, ¿no?, que es como muy poco resiliente, empezó a utilizar modelos con canales de ida y subida, con lo cual la jerarquía clásica se convirtió en una jerarquía de doble enlace, que entraré un poco más adelante. ¿Vale? Y este es el modelo que se conocía solo en Holanda, en esta empresa. Él lo empezó a experimentar en otras empresas se copiaron, pero no fue hasta que John Buck, allá en el 1996, visitó la empresa de Gerard Endenburg y se quedó fascinado. John Buck era un consultor organizacional, como supongo muchos de vosotros aquí, y entonces él dijo, ostras, esto es algo muy interesante que debería conocerse en el mundo. Y empezó a divulgar en el mundo anglosajón el concepto de sociocracia, que tal y como lo había experimentado Gerard Endenburg en su empresa. Eso sería lo que llamaría Gerard Endenburg el método sociocrático de círculos, porque se organiza a base de círculos, que también entraré luego a explicar lo que es. Y después, más adelante, allá en el 2012, en un curso de sociocracia clásica del método SCM de James Priest, conoce a Bernard Brockelbrink, que era un Agile Coach, y empiezan a discutir cómo esto estaba muy alineado con lo que era Agile y Lean. Entonces, entre los dos decidieron coger la sociocracia clásica y el Agile y Lean y sacar una serie de patrones que codificaban de una manera simple las grandes ideas dentro de sociocracia y dentro de Agile y Lean para que tú pudieras aplicarlos en contextos organizacionales que te fueran bien, en vez de tener que aplicar todo sociocracia de golpe o tener que aplicar un marco de trabajo Agile o Lean todo de golpe. Entonces lo codificaron en patrones. Entonces la gran potencia que tiene la sociocracia 3.0 es que junta sociocracia clásica por un lado y Agile y Lean por el otro, lo codifica como patrones que según el contexto, pues ahora yo lo que he explicado es así la historia de dónde viene esto de la sociocracia 3.0 y ahora os voy a explicar para qué sirve. Entonces aquí os lo voy a dibujar porque a mí me gusta explicar con dibujos. Entonces, aquí veis la pantalla, perfecto. Entonces, yo aquí
siempre pongo organizaciones. Una de ellas es las operaciones, ¿no? Y las operaciones es, pues, cómo hacemos las cosas, cómo ejecutamos nuestros procesos para dar valor, ¿vale? Y aquí es donde yo creo que Agile nos da una serie de herramientas que nos permiten tener unas operaciones efectivas y eficaces para entornos cambiantes. Si el mundo cambia rápidamente y tenemos que poder gestionar esos cambios, en nuestras operaciones, la mejor manera de hacerlo son las herramientas ágiles, ¿vale? Pero hay más cosas que tenemos que resolver en una organización. Tenemos que resolver también la estrategia. Tenemos que tener una estrategia de cómo vamos a aportar valor. Y también tenemos que tener una gobernanza. Y la gobernanza es las decisiones sobre cómo nos organizamos. O sea, qué departamentos tenemos, qué roles y qué responsabilidades, qué procesos, cómo mejoramos nuestros procesos. Pues todo esto es gobernanza. Y yo me encontré, como yo conocí las metodologías ágiles allá en el 2004, y para mí me abrieron la mente porque me dieron unas herramientas para mejorar las operaciones, el cómo desarrollaba yo, en mi caso, software dentro de un equipo. Scrum me da un marco de trabajo que me dice los roles, las responsabilidades para desarrollar un producto y me ayuda a mejorar mis operaciones en un entorno cambiante con mucha impredecibilidad. Aquí en entornos VUCA, ¿no?, que se ha puesto muy de moda, volátiles, inciertos, con complejidad y ambigüedad, pues las operaciones de una manera ágil va muy bien. Pero ¿qué pasa con la gobernanza? La gobernanza, estamos muy acostumbrados a que la gobernanza se hace con una jerarquía clásica. Y eso está muy bien en entornos estáticos. Una jerarquía clásica en un entorno estático funciona muy bien porque optimiza muy bien los recursos. Y si no hay mucho cambio, eso es fácil. Pero ¿qué pasa cuando la organización se ve en un sitio, en un entorno VUCA, donde hay muchos cambios? Pues allí, hacer una gobernanza clásica mediante una jerarquía clásica es poco adaptativo y no se delega mucho y genera mucha tensión. Por eso hay mucha tensión típicamente cuando una organización clásica empieza a utilizar las operaciones ágiles, porque la gobernanza no tiene un mecanismo para adaptarse rápidamente a los entornos cambiantes. Y aquí es donde la sociocracia nos da una muy buena herramienta, o varias herramientas, para tener gobernanza ágil, ¿no? De hecho, en Estados Unidos, como el socialismo suena muy mal, pues en vez de llamarlo sociocracy, lo llamaron gobernanza dinámica. Y de hecho, un subtipo de sociocracia es holacracia, que a lo mejor muchos de vosotros, esa sí que la hayáis escuchado hablar. Holacracia es la versión de sociocracia que Brian Robertson empezó a implementar en su empresa, Holacracy One, y que hizo un rebranding, porque en Estados Unidos no cuadraba muy bien el tema de sociocracia, le hizo el rebranding a Holacracy, y bueno, ha tenido mucho éxito. De hecho, es un modelo que se conoce más, creo yo, en el mundo del desarrollo de software y de empresas TIL que la sociocracia. La sociocracia, pues, no ha tenido tan buena difusión, creo yo. Entonces, para resumir, en un mundo incierto, con mucho cambio, por un lado necesitamos resolver las operaciones con herramientas ágiles y por el otro, para la gobernanza vamos a utilizar, o lo que os voy a proponer, es herramientas sociocráticas para llevarlo a cabo. ¿Vale? Si tenéis cualquier pregunta, como vosotros ahora mismo no podéis hablar, podéis utilizar el chat. ¿Vale? Y antes de seguir, lo que me gustaría preguntaros es... no, voy a seguir por aquí. Vale. Entonces, esto de la gobernanza en sociocracia, ¿cómo se hace? Se hace a través de navegar las tensiones, ¿no? En sociocracia lo que dice es que en una organización formada por personas, cada uno de nosotros somos sensores.
Es como si fuéramos sensores de esta organización y lo que sentimos son tensiones. Y lo que vamos a ir es navegando esas tensiones para ir adaptando la organización y que se adapte mejor al entorno. ¿Y esto qué quiere decir, esto de navegar las tensiones? Pues por un lado, una tensión quiere decir que hay una situación actual ¿vale? Hay una situación actual en la que vivimos, que podemos observar, y esta situación actual nos genera ciertos estímulos, ¿no? Que nosotros tenemos que aprender a notar, o sea, tenemos que hacernos expertos en sentir esas tensiones, en ver qué señales nos manda el cuerpo, y esas tensiones, pues, que son esos estímulos, existen porque en esa situación actual que tenemos nosotros hay otra que es una situación deseada, ¿vale? Que es diferente a esa situación actual, ¿no? Entonces, como vemos que el mundo es de una manera, pero nos gustaría que el mundo fuera de otra, somos conscientes de que no nos gusta el mundo actual, sino que preferimos otra cosa porque tenemos una tensión, un estímulo. Y hay gente que, por cada uno por nuestra personalidad. Yo, por ejemplo, tiendo a enfadarme, soy personalidad roja, si miráis DISC, o colérica, ¿no? si miramos otro tipo de categorización, con lo cual mis tensiones suelen ser, pues me tenso, me enfado. Entonces, a mí esa tensión me indica, ¿no?, que hay algo que está intentando suceder en el mundo y que yo desearía que pasara. Entonces, esta tensión, al final, lo que va a generar es una respuesta que vamos a hacer las personas de la organización que modificará la situación actual intentando que se acerque más a la situación deseada. Y eso es un ciclo que nunca acaba, ¿no? Siempre habrá tensiones porque el mundo cambia y la situación actual nunca es estática, con lo cual siempre iremos encontrando tensiones que vamos a tener que ir gestionando. Y una de las cosas que nos da la sociocracia 3.0 es una manera de entender esos estímulos que se deben a una necesidad. Entonces hay que entender la necesidad detrás de ese estímulo. Y Sociocracia 3.0 nos da una herramienta que es el concepto de driver, que tiene muy mala traducción, entonces utilizamos la palabra en inglés, que es una manera de describir eso que está intentando suceder, esa necesidad. ¿Vale? Entraremos dentro de un rato a explicar en concreto ejemplos de drivers, pero una vez tenemos una descripción de un driver, de una necesidad organizacional en base a ese estímulo que hemos sentido, esa tensión, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿esa tensión es de la organización? ¿No? Yo de repente noto una tensión en la barriga y podría ser, me doy cuenta que es una necesidad, que es que estoy sintiendo miedo porque he visto una noticia de un competidor que ha sacado un producto nuevo, entonces veo que nosotros tenemos una necesidad de posicionarnos en el mercado para no perder cuota. Entonces eso es un problema organizacional. Entonces sí, entonces en ese caso lo que tengo que preguntarme ¿es de mi dominio? ¿Realmente eso es una tensión que está dentro de mi dominio de actuación, de mi dominio de responsabilidad? Si es así, pues tengo que responder y tengo que hacer algo. Y si no, tengo la obligación o mi responsabilidad es pasárselo a las personas o a la persona que esté a cargo de ese dominio de responsabilidad. ¿Vale? O sea, aunque yo detecte algo que no sea mi responsabilidad, tengo el deber de asegurarme de que eso se gestiona pasándoselo a la persona o a las personas que se hagan cargo de esto. Ahora bien, si esa tensión que sentía yo en mi barriga es que
necesito ir de vientre, pues eso no es una tensión organizacional y tengo que gestionármelo yo por mi cuenta, no es un tema que se tenga que gestionar dentro de la organización. ¿Vale? Entonces, antes de continuar, me gustaría que volviéramos al Zoom y que en la sección de al lado, en la parte de problemas organizacionales, que he visto que ya hay un post-it escrito, si podéis escribir, ¿vale?, cuáles son las tensiones o los problemas que tenéis en vuestras organizaciones. A ver, os voy a dar unos minutitos para que escribáis problemas y cuanto más concretos seáis, más fácil será tratarlos. Vale, veo que ya hay alguien que está empezando a escribir, perfecto. Adrián, Sí. ahí creo que te dejaron una pregunta en el... Ah, Sí. sí. Vale. Es correcto decir, Milagros. A ver, ¿es correcto decir que para una organización Agile se necesita una gobernanza de sociocracia, por lo tanto, qué tipo de estrategia X o Y? No sé si acabo de entender la pregunta, pero yo lo que diría es que una organización, para ser realmente ágil, para ser lo más adaptativa posible a entornos cambiantes, no basta con una jerarquía clásica. Ahora bien, sociocracia es un método que te sirve. Esto es como decir, ¿una organización ágil necesita utilizar Scrum? No necesariamente. Sociocracia no deja de ser un modelo organizativo para gobernanza dinámica, para la gobernanza de entornos cambiantes. Lo que no te va a servir en un entorno VUCA va a ser una gobernanza jerárquica estricta. Eso te va a quedar corto. Y una herramienta que tienes es la sociocracia para utilizar en gobernanza, pero no la única. Por ejemplo, hay otros modelos ahí fuera como Aequasi, está el concepto de TIL y de las decisiones por, ¿cómo se llama? El advice process. Hay alternativas ahí que no son sociocráticas, pero se parecen. Al final tienes que buscar la que mejor vaya a funcionar con tu organización. A ver, voy a volver a mirar. A ver, problemas organizacionales. Miedo a perder las oportunidades de negocio, falta de accountability, poca claridad en los roles y responsabilidades, el trabajo en silos, ¿vale? Ahora, si os fijáis, ¿qué pasa, no? Estos son problemas, por lo que estoy viendo aquí que habéis escrito, son problemas como muy abstractos. Falta de responsabilidad. Eso es muy abstracto. Miedo a perder las oportunidades de negocio. Eso, bueno, de hecho eso es algo que le pasa a todas las organizaciones. No es algo propio de la vuestra. Entonces, si os quedáis en definir los problemas organizacionales a un nivel tan abstracto, va a ser muy difícil en buscar soluciones. Esto es lo mismo que cuando hacemos operaciones de una manera ágil. ¿Qué pasa? Si nosotros nos quedamos en la definición de la funcionalidad a añadir a nuestro producto o del deliberable a hacer de nuestro proyecto a un nivel tan abstracto, es difícil saber qué hacer. Entonces aquí lo interesante va a ser aprender a definir de manera iterativa e incremental, porque aquí la sociocracia es a la gobernanza, lo que Agile es a las operaciones, y utilizamos una manera de resolver problemas de gobernanza de manera iterativa e incremental. No vamos a intentar resolver todo mediante un Big Bang y hacer un diseño organizacional desde cero. Vamos a ir haciendo cosas que mejoren la organización poquito a poquito, con lo cual vamos a tener que aprender a definir historias de usuario de la organización. O sea, historias
más que historias de usuarios, son historias organizacionales. Y ese es el concepto de driver. O sea, el driver es a la sociocracia lo que la historia de usuario es a Agile, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, cuando yo tengo una historia de usuario que es una épica, es algo muy grande, pues tengo que trocearlo. Lo mismo pasa cuando yo veo cosas como falta de accountability, trabajo en silos, poca claridad en los roles y responsabilidades. Esto es enorme. O sea, esto no se puede atacar. Entonces, lo que vamos a tener que hacer primero es trocear estos problemas organizacionales en trocitos más pequeños que podamos ir atacando de a poco, ¿vale? Y esto lo utilizamos mediante el concepto de driver. Entonces, por ejemplo, aquí un problema organizacional, aparición de nuevos virus peores que el COVID. Pero fijaros que aquí este es un miedo futuro, ¿vale? Entonces aquí vamos a, si intentamos atajar esta tensión organizacional, la de que aparezcan virus peores que el COVID, entonces estamos yendo a diseñar una organización futura que puede o no ser un problema. Lo que intentamos con la gobernanza a través de la sociocracia es que nos vamos a volver muy rápidos en resolver problemas existentes a día de hoy. Entonces, no va a ser tan importante predecir el futuro y ver cómo van a ser esos virus peores y si va a pasar, creo que sí que va a pasar, con lo cual me voy a preparar, sino que lo que decimos es, vamos a ser muy buenos en definir tensiones existentes ahora y vamos a mejorarlas rápidamente entre todos, ¿vale? Entonces, un problema organizacional sería, por ejemplo, el que con la aparición del virus del COVID y los, ¿cómo se dice? Y los confinamientos que hay, pues que ya no tenemos acceso a nuestras salas de reuniones típicas y demás, todos trabajamos desde casa y eso ya es una tensión, ¿no? Y la necesidad es tener sistemas que nos permitan coordinarnos aun estando todos trabajando desde casa y no pudiéndonos reunir en persona, ¿vale? Eso es un problema organizacional mucho más concreto que podemos empezar a atajar, ¿vale? Que es un problema que tenemos ahora, en vez de buscar problemas posibles futuros que a lo mejor pasan o no pasan. Lo que vamos es asegurarnos de que resolvemos los problemas que tenemos ahora. Entonces, mira, voy a utilizar el problema organizacional este del virus para explicaros el concepto de driver. Mira, voy a compartir pantalla otra vez. A ver. Muy bien. Entonces, ¿qué es eso del driver? ¿No? Que ya lo he comentado varias veces y todavía no he explicado qué es. Un driver es, para los que conocéis comunicación no violenta, es utilizar la idea de comunicación no violenta dentro a nivel organizacional. Entonces, como he dicho antes, si os acordáis de comunicación no violenta es, primero yo explico objetivamente lo que está pasando, expreso qué emoción genera eso en mí, expreso la necesidad por la cual yo siento esa emoción y después hago una petición, ¿vale? Pues es un proceso parecido el que vamos a utilizar con el driver. Lo primero es, vamos a describir la situación actual. La tensión es la emoción, o sea, tenemos que volvernos buenos en detectar esas emociones que el cuerpo nos da, esas tensiones, aquí está pasando algo. Entonces esa emoción, el driver no la expresa, pero sí que expresa la situación actual, mediante el contexto objetivo de lo que está pasando. Bueno, estamos en una pandemia mundial que empezó más o menos allá en marzo del 2020, y hay confinamientos perimetrales, la gente no puede salir de casa en Lima, ¿vale? Ese es el contexto objetivo, indudable. Y después tenemos que explicar el efecto en la organización que tiene ese contexto, ¿vale? ¿Qué efecto está teniendo la pandemia y el hecho de que estamos confinados? Pues que no podemos utilizar los métodos que utilizábamos antes para tomar decisiones a través de reuniones y tenemos que utilizar
y bueno, pues esto está retrasando muchas decisiones, está haciendo que vayamos más lentos y que perdamos. Eso sería una situación. Otra situación podría ser que nuestra cadena de producción, ¿vale? Como la gente no se puede desplazar a las fábricas fácilmente, pues está cortada y no podemos proveer a nuestros clientes. O, por ejemplo, otra situación que podría ser que se ha dado en una empresa en la que trabajaba yo, es que nuestros clientes, la mayoría de ellos, eran del sector turismo y hostelería, que en la pandemia pues, han visto reducidas sus operaciones y su capacidad de generar valor mucho, y nosotros pues ahora estamos viendo si realmente vamos a poder sobrevivir. O sea, el efecto de la organización de la pandemia es que a lo mejor nos quedamos sin dinero, porque nuestros clientes ya no necesitan, no pueden operar, no necesitan nuestros servicios, ¿vale? Entonces, una vez describo la situación actual mediante un contexto objetivo y el efecto que ese contexto objetivo tiene en mi organización, tengo que explicar cuál es nuestra necesidad, ¿vale? Por un lado, voy a hacer una descripción de la necesidad. Por ejemplo, en el caso inicial que hablábamos sobre el virus, que no podemos salir de casa y estamos siendo lentos en tomar decisiones, necesitamos un mecanismo para tomar decisiones y organizarnos trabajando todos desde casa, online, eso es la necesidad, y tenemos que describir el impacto que tendría resolver esa necesidad. Entonces, si somos capaces de encontrar mecanismos para podernos coordinar trabajando cada uno desde casa, entonces podremos seguir operando, podremos seguir tomando decisiones y podremos mantenernos con vida, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, esto sería el concepto de driver, que es, como he dicho antes, es como una historia de usuario para describir necesidades de la organización. Entonces, ahora, utilizando ese concepto, me gustaría que fuerais otra vez al panel del mural, y en la parte de abajo, que hay una sección de describir drivers, me gustaría que cogierais o bien el problemas organizacionales que habéis escrito allí o que os centrarais más en cosas que se están pasando concretamente ahora e intentarais describirlas utilizando el formato de driver que tenéis ahí en la pantalla que comparto. Os dejo unos minutos. Miguel, ¿sería posible ponerlos por grupos? No, no, ¿verdad? Me parece que no es posible ponerlos por grupos para que participen y hablen entre ellos. No, no, acá no ¿No? tiene la opción. No, bueno, pues no pasa nada. Intentar escribir. Veo que hay una pregunta en el Q&A de Milagros que pregunta si la sociocracia impacta en el diseño organizacional o es más que nada una forma de trabajo. O sea, digamos, para los que habéis trabajado en el mundo de informática, la sociocracia es un sistema operativo, ¿vale? Te dice unas reglas y unos patrones para resolver problemas. El diseño organizacional es el efecto que tiene utilizar un sistema operativo como la sociocracia en tu organización para resolver problemas, y entonces te quedará la organización de una manera o de otra. Pero el diseño organizacional en sociocracia se hace a base de ir resolviendo tensiones e ir viendo qué cosas tenemos que hacer, si tenemos que crear un departamento nuevo o tenemos que matar un equipo porque ya no es necesario. Todas esas decisiones de gobernanza se toman utilizando sociocracia y vamos diseñando de manera iterativa e incremental nuestra organización. ¿Vale? La jerarquía clásica es otro mecanismo, pero decir que funciona en jerarquía no me diseña la organización. Tengo que diseñar de todas maneras qué departamentos tengo, quién está a cargo, cuáles son los roles y responsabilidades. Entonces, la sociocracia lo que te permite es hacer esto de manera iterativa e incremental, en vez de hacerlo todo desde el principio y después que sea mucho más inmóvil. A ver, parece que esto de los drivers se os está trancando. A ver si alguien se atreve a escribir en la parte verde de abajo alguna tensión organizacional utilizando el formato de driver.
A ver, que hay 3 personas que se están atreviendo. Perfecto, porque así con los ejemplos es cuando realmente podemos ver la practicidad de esto. Vemos que hay dos personas, me parece que estáis escribiendo drivers. Os doy unos minutos más para que lo escribáis y después os explico lo que estáis haciendo bien y lo que podríais mejorar en vuestra descripción de driver. Vale, en el lado de la izquierda veo que la situación actual han puesto confinamiento por el COVID. Vale, muy bien. Y después, el efecto que eso está teniendo es que hay una disminución de ventas en los centros presenciales. Perfecto. Ahí hemos ya descrito la situación actual de una manera objetiva y el efecto que eso está teniendo en la organización. Y ahora nos faltaría la parte de la necesidad y el impacto de atender a esa necesidad. Vale, tenemos la necesidad de incrementar las ventas. Y ahí faltaría el impacto. Y veamos el otro ejemplo, pone situación. El trabajo remoto ha evidenciado la necesidad de desarrollar las capacidades digitales. Fijaros aquí qué ha pasado. El trabajo remoto. ¿Vale? O sea, el contexto es, estamos trabajando todos en remoto. ¿Vale? Y ha evidenciado la necesidad de desarrollar capacidades digitales. Fijaros que esa parte es una evaluación. ¿Vale? Y ya pone la palabra necesidad dentro de la situación. O sea, hay una situación que el contexto nos ha dado cuenta que hay una necesidad. Entonces, es como un poco extraño, ¿no? Entonces, la parte de desarrollar capacidades digitales es parte de la necesidad. Entonces, el trabajo remoto, que es lo que hay ahora, es el contexto, ¿qué problemas trae la organización? Aquí no me está diciendo qué problemas trae la organización. Me dice que ha evidenciado algo, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo negativo del trabajo en remoto? Entonces, la necesidad es desarrollar capacidades digitales e identificar herramientas y capacidades para entrenar a los equipos que puedan incrementar su productividad. Con lo cual yo entiendo, ¿no? Porque muchas veces pasa que el impacto de atender a una necesidad es el opuesto al efecto que está teniendo el contexto, ¿no? Con lo cual yo entiendo que el trabajo en remoto ha disminuido nuestra productividad, ¿vale? O sea, como todos estamos trabajando desde casa y no tenemos las herramientas típicas de toma de decisiones, estamos siendo más lentos y nuestra productividad ha bajado. Necesitamos desarrollar nuestras capacidades digitales e identificar herramientas y capacidades para entrenar y de esta manera los equipos podrán ser más productivos. ¿Veis? Aquí lo que me faltaba es entender el problema. Y el problema no es el contexto, me dice lo que está pasando, pero tengo también que expresar el problema. Porque así nosotros nos va a ayudar a priorizar. Hay muchísimas tensiones organizacionales y saber cuál atajar primero, pues dependerá de entender el valor
de cubrir esa necesidad a través del impacto y el efecto. Entonces, si no los describimos bien, va a ser difícil ponernos de acuerdo en si algo vale la pena resolverlo ahora o posponerlo para más adelante. A ver. Aquí veo que la persona que escribía en verde ha añadido lo de que la necesidad es incrementar las ventas a través de otros canales y si hacemos eso, con la recuperación de las ventas lograremos cubrir al menos los costes operativos. Conseguiremos sobrevivir como organización, ¿no? Entonces, también estaría bien poner la situación actual, que por el confinamiento por el COVID ha habido una disminución de las ventas en los centros presenciales y estamos teniendo problemas de cash flow que pueden poner en riesgo la organización. Necesitamos incrementar las ventas a través de otros canales, con lo cual cubriríamos los costos operativos y podríamos seguir existiendo como organización. ¿Vale? Entonces, estas dos drivers o todos los drivers que vosotros vais a ir teniendo con la práctica, veréis que vais cogiendo práctica y va siendo más fácil describir las tensiones que sentís en la organización a través de los drivers. Entonces tenemos que ver, bueno, pues ¿qué hacemos ahora con estos drivers? Y con un driver hay dos tipos de respuesta. Entonces depende de si es un driver operacional o es un driver de gobernanza. Entonces las operaciones son aquellas cosas que se resuelven mediante una acción concreta. Por eso esas operaciones son cosas que se pueden resolver, que son únicas. Y la otra es, bueno, si es demasiado grande lo que tenemos que hacer, que no se puede resolver con una sola acción, pues vamos a hacer un proyecto. Entonces lo que tenemos es que auto-organizar un proyecto. Y aquí tenemos las herramientas Agile, ¿no? O sea, ejecutar acciones, coordinarnos, cómo resolver los problemas operacionales de manera rápida, efectiva y en entornos cambiantes. Por el otro lado, tenemos qué pasa si el driver es un driver de gobernanza. Es algo que no se puede resolver con una acción o con un proyecto concreto, porque es algo que va a seguir pasando y que requiere modificar nuestra manera de trabajar. Entonces, la gobernanza es llegar a acuerdos sobre acciones futuras. ¿Vale? ¿Cómo vamos a gestionar las operaciones del futuro? Entonces, ¿esto qué significa? Hay diferentes opciones. Una es definir políticas o acuerdos de trabajo para el futuro. Os voy a poner un ejemplo más claro, ¿vale? Imaginaos, yo siento una tensión, ¿no? Tengo una tensión en casa porque mi mujer le han asignado las vacaciones y quiere aprovecharlas al máximo. Entonces, en contexto, a mi mujer le han dado vacaciones el mes de abril y quiere aprovechar las vacaciones al máximo conmigo para poder estar lo mejor posible para el trabajo, más adelante, ¿vale? Esto, tengo una necesidad que es conseguir vacaciones en unas fechas compatibles con mi mujer, ¿vale? Y el efecto de resolver esta necesidad sería que yo también estaría, bueno, aprovechando mis vacaciones y sintiéndome motivado después para trabajar el trabajo. Esto es una cosa concreta que se resuelve una sola vez. Esto tomamos una acción. La acción es, bueno, pues vale, asignamos a Adrián las vacaciones en tales días para que le cuadre con su mujer. A lo mejor no le cuadran todas, pero unas cuantas, ¿vale? Esto sería resolver un driver operacional. Pero ¿qué pasa? Que de trasfondo esto va a seguir pasando, ¿no? Entonces, pasa una vez cuando Adrián dice, oye, necesitas esas vacaciones. O pasa otra vez cuando alguien se coge unas vacaciones sin avisar y de repente la empresa se queda, bueno, se queda sin nadie que pueda resolver necesidades de cliente durante unas fechas. Entonces, es un driver ya organizacional, no es una cosa que se puede resolver en una sola acción o en un solo proyecto. Aquí lo que necesitamos es una política o un acuerdo. Una política de cómo pedir vacaciones,
¿vale? O un acuerdo de equipo de cómo nos vamos a repartir las vacaciones, ¿vale? Eso sería gobernanza. Hay veces que no se puede, con una política o con un acuerdo de trabajo, resolver esas tensiones que van a ir viniendo. Es necesario que haya unas personas que se dediquen a resolver esas tensiones. Y aquí es cuando creamos lo que se llama un dominio. Es un dominio de responsabilidad. Es un área de responsabilidad que definimos que vamos a asignarle a personas. ¿Vale? Entonces, un dominio de responsabilidad, que es responsabilidades, la misión, recursos que tiene a su alcance, etcétera, etcétera, todo esto se puede resolver ya sea asignándoselo a una sola persona, con lo cual lo que estaríamos es definiendo un rol, o hay veces que una sola persona no va a ser capaz de llevar a cabo esas responsabilidades, con lo cual se lo tenemos que asignar a un grupo, y eso lo que hace es lo que se llama un círculo. No los llaman equipos, los llaman círculos. ¿Vale? Entonces, por un lado, como hemos dicho, la gobernanza puede ser definir políticas, acuerdos. Hay un tipo de política o acuerdo que es definición de un dominio de responsabilidad que asignamos a un grupo o a una sola persona para que se hagan cargo de esa responsabilidad. Entonces, de la misma manera que definimos un dominio de responsabilidad, hay que ver quién asignamos a ese rol o quién asignamos a ese grupo, a ese círculo. Entonces, otra decisión que se puede hacer dentro de lo que es gobernanza es la selección de personas para ocupar un rol o un círculo. ¿Vale? Aquí no voy a entrar, pero Sociocracia te da una herramienta para decidir quién va a ocupar un rol o quién va a estar en un círculo sin necesidad de votar. Esto explicaré cómo se toman decisiones en Sociocracia sin votar. Y otra cosa que se hace dentro de la gobernanza es evaluar nuestros acuerdos pasados. Y esto es algo que dentro de la sociocracia está como muy metido, que es como el mundo cambia, lo que hemos decidido en el pasado no tiene por qué ser la mejor opción cuando el mundo cambia. Con lo cual tenemos que ir revisitando los acuerdos que hemos tomado y cuando llegamos a un acuerdo vamos a decidir cuál es la fecha en la cual vamos a revisar ese acuerdo y vamos a ver si todavía es válido o si esa política de vacaciones que habíamos decidido el año pasado sigue teniendo sentido o no. A lo mejor tenemos que derogar el acuerdo o la política porque ya no es útil. Entonces, estos son los tipos de respuesta, tanto de operaciones como de gobernanza, que tenemos en una organización para responder a drivers. A ver, ¿hay alguna pregunta? No hay ninguna pregunta más. Muy bien. Pues vamos a seguir avanzando. Entonces, ya entendemos la diferencia entre operaciones y gobernanza y qué tipos de decisiones se toman dentro de gobernanza. ¿Vale? Pero en una jerarquía clásica, las decisiones de gobernanza las toma el jefe, ¿no? En una jerarquía, el jefe decide qué subroles, qué subdepartamentos va a haber y cómo va a asignar esas responsabilidades. Lo decide de manera autocrática, ¿no? Yo decido cómo van a funcionar los subdepartamentos y si no estoy funcionando bien dentro de mi rol y mis subdepartamentos no funcionan bien, mi jefe, el que me ha delegado a mi autoridad, me puede quitar del cargo, puede poner a otra persona y esa otra persona puede decidir cómo reestructurar sus departamentos. Eso es una jerarquía clásica que funciona de una manera como muy militar, ¿no? Cada jefe decide su coto, su silo, cómo se organiza. Si nos vamos a otros modelos organizativos con los que estemos acostumbrados, como por ejemplo la democracia es la toma de decisiones por mayoría. Entonces, yo conozco muy pocas empresas que funcionen democráticamente, pero la idea sería que cada una decisión a tomar, si tenemos diferentes opciones, pues cada uno vota la que le parezca más útil y la que tenga una mayoría de votos, pues gana. Y se hace eso. El problema que tiene la democracia es que potencialmente hay hasta un 49% de las personas
que no estaban de acuerdo, que no preferían esa decisión y van a tener que acatar la decisión que se ha tomado por la mayoría, que puede no ser suficientemente buena. Entonces, lo que va a pasar con la democracia, que también pasa con una decisión autocrática como por jerarquía, es que hay potencialmente un grupo muy amplio de personas que estén en desacuerdo con la decisión que se ha tomado y que la boicoteen o la saboteen de alguna manera, que haya resistencia al cambio. Lo bueno que tienen la democracia y más todavía unas decisiones autocráticas es que son rápidas, ¿no? Una sola persona es más rápido tomando decisiones que un grupo, aunque tomar decisiones por votación es relativamente rápido. Si nos queremos ir más allá a lo que sería el consenso, en el consenso tenemos las decisiones por unanimidad. Eso sería como que todos votamos esa opción. Entonces ahí todo el mundo está de acuerdo, con lo cual no hay nadie que vaya a intentar luego sabotear la decisión o haya resistencia al cambio. Por contra, es muy lento. Va a ser muy difícil que todos nos pongamos de acuerdo en que una concreta sea la mejor decisión posible. Entonces, una manera de conseguir decisiones buenas en las que no haya fricción es lo que se llama las decisiones por consentimiento, que es una modificación de las decisiones por consenso para hacerlas operativas. Y la idea de fondo es tomar decisiones que sean suficientemente buenas por ahora y suficientemente seguras. ¿Con esto qué quiere decir? Que no vamos a intentar buscar la decisión perfecta para todos los estadios o todas las posibles cosas que vayan a pasar en el futuro. Vamos a buscar una decisión que sea suficientemente buena para el contexto que tenemos ahora, ¿vale? Típicamente, ¿qué pasa? En decisiones organizacionales, como somos muy lentos tomando decisiones, tenemos que tomar una decisión que sea buena para todos los casos o opciones de lo que pueda pasar en el futuro, porque como somos lentos tomando decisiones, tenemos que intentar predecir el futuro, porque si algo cambia, no estaremos preparados para tomar la decisión rápidamente. En cambio, cuando hacemos sociocracia, lo que decimos es, vamos a tomar decisiones rápidamente. Y vamos a tomar decisiones para el contexto que tenemos ahora, porque si ahora cambia el contexto y esto genera una tensión y podemos resolverla rápidamente con una propuesta que sea suficientemente buena por ahora, entonces cuando eso cambie en el futuro no tengo que predecir lo que puede pasar. Cuando cambie, lo volveré a resolver rápidamente, ¿vale? Y las decisiones tienen que ser suficientemente seguras. Tenemos que asegurarnos de que lo que se va a hacer no va a hacer daño. Entonces, si no hay una razón por la cual esta decisión nos va a hacer daño, o sea, va a tener consecuencias que deseamos evitar, pues no hay razón para frenar esta decisión. Con lo cual, tenemos consentimiento. Consentir es muy distinto al consenso en el que cuando yo tengo consensos lo que busco es que las decisiones que se toman sean la preferencia de todo el mundo. Entonces yo tengo ahí preferencia de la persona A y tengo la preferencia de la persona B, ¿no? Entonces, yo puedo conseguir un consenso cuando hay una intersección entre las dos preferencias. ¿Ves? Esto es el espacio posible de consenso porque hay opciones que cubren las preferencias de ambas personas, ¿vale? Las decisiones por consenso son posibles si hay ese espacio de intersección entre las preferencias de todos. El problema es que eso no siempre es posible. Hay muchas veces que las preferencias no tienen una intersección. Lo que yo prefiero no es lo mismo que prefiere Miguel.
Entonces no nos podríamos poner de acuerdo. Lo que hacemos con sociocracia es ampliar este concepto añadiendo el concepto de rango de tolerancia. Hay cosas que no son mi preferencia, pero puedo vivir con ellas, ¿no? Entonces, si yo entre dos personas puede que no haya ninguna intersección entre los rangos de preferencia, pero sí que es mucho más fácil que haya una intersección entre los rangos de tolerancia. Con lo cual, podemos tomar una decisión por consentimiento. Yo puedo consentir a que se realice eso porque está dentro de mi rango de tolerancia. Si no está dentro de mi rango de tolerancia, por aquí fuera lo que hay son objeciones. Y la diferencia entre una objeción y un veto sería lo que se utilizaría dentro del consenso, serían los vetos. Es que ¿por qué que esta decisión no es suficientemente buena por ahora? O sea, no va a resolver nuestro problema. O no es suficientemente segura. Va a generar problemas que queremos evitar, ¿vale? Si no soy capaz de razonar mi objeción, la razón por la cual esto no es suficientemente bueno, suficientemente seguro, tengo que consentir. No puedo decir, ah, no me gusta. Entonces me voy a poner un ejemplo concreto para que entendáis esto. Imaginaros que tenemos que rediseñar la página web y el diseñador viene con una propuesta que quiere hacer los logos y la página web utilizando los colores azul y verde, ¿vale? Entonces, yo cuando piden si consentimos a esto, yo digo, no, a mí no me gusta el azul-verde. Como mezcla de colores, creo que no es bonita, ¿vale? Entonces, yo estoy expresando una preferencia. Eso no es una objeción, no es una razón por la cual el azul y el verde no es suficientemente bueno y suficientemente seguro. Con lo cual, yo no puedo utilizar eso para bloquear una decisión. No puedo utilizar mi preferencia. En cambio, si yo dijera, no, hay una objeción, y es que un 30% de nuestros usuarios de la web son daltónicos, no diferencian entre el azul y el verde, con lo cual utilizar el azul y el verde no va a hacer una solución suficientemente buena y no va a ser suficientemente seguro porque muchos de ellos no van a poder utilizar la aplicación y van a irse a la competencia. Eso es una objeción razonada por la cual utilizar el azul y el verde no va a funcionar. Entonces, en ese caso lo que tenemos es que mejorar la propuesta hasta que tengamos una propuesta que sea suficientemente buena y suficientemente segura. Ok, entonces, he hablado de esto de las objeciones, ¿no? Entonces, lo que se hace con sociocracia es que vamos a ir procesando objeciones hasta que no queden objeciones, hasta que no haya razones por las cuales no llevar a cabo ese acuerdo. Entonces, vamos a tener, lo primero es que vamos a pedirle al grupo, después de explicar la propuesta, si tienen razones por las cuales eso no vaya a funcionar. Una posible objeción. A ver, ¿tenéis algún argumento por el cual esto no vaya a funcionar? Y lo primero que tenemos que hacer es calificar ese argumento, ¿no? ¿Ese argumento es válido? Nos tenemos que preguntar como grupo. Realmente lo que he dicho yo, Adrián, antes, ¿es un argumento válido por el cual eso vaya a funcionar? Si no es un argumento válido, a la basura. O sea, seguimos adelante. Esa objeción no es válida, con lo cual, si no hay objeciones, vamos a ir adelante con la decisión. Ahora, si la posible objeción califica como una objeción válida, entonces vamos a preguntarle al grupo si se les ocurren enmiendas a la propuesta. Y fijaros, una enmienda a la propuesta no es lo mismo que una contrapropuesta.
Estamos muy acostumbrados a que cuando alguien hace una propuesta que creemos que no es suficientemente buena, cambiamos la propuesta radicalmente y hacemos una propuesta completamente distinta. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora tenemos dos propuestas tan distintas que la única manera que tenemos de resolver eso es o diciéndole al jefe, escoge tú, o votando la opción que más nos guste, ¿vale? En cambio, en Sociocracia lo que decimos es, no, es que no me vas a hacer una contrapropuesta. Lo que me tienes que modificar un poquito esta propuesta para resolver la objeción. Vale, entonces, la propuesta inicial era azul y verde. Vale, entonces, tenemos un 30% de personas que son daltónicos. Entonces, la enmienda podría ser, podemos marcar en el perfil que puedas poner si eres daltónico y para los que son daltónicos que el verde se cambie por un amarillo. ¿Vale? Para todos los demás sigue siendo azul y verde. Hemos hecho una enmienda, una pequeña enmienda para que esa objeción de que los daltónicos no van a poder verla se resuelva. ¿Vale? Entonces, se propone una enmienda. Entonces, lo siguiente es si hay objeciones a la enmienda. ¿Hay objeciones a la enmienda? Si no hay objeciones a la enmienda, la propuesta se aprueba la enmienda, con lo cual cambiamos la propuesta y la propuesta ahora sería que la página web por defecto es azul y verde y para aquellos que seleccionen que son daltónicos será azul y amarilla. ¿Vale? Y volvemos a preguntar, vista esta propuesta, ¿hay alguna objeción a la totalidad? ¿Vale? Pero si hay una objeción a la enmienda, hombre, no, es que añadir el campo este de que la gente pueda decir si es daltónico o no, estaría violando sus derechos de anonimato respecto a sus enfermedades. ¿Vale? Eso es una objeción a esta enmienda. Entonces, tenemos que hacer una enmienda a la enmienda y así vamos mejorando poquito a poco la propuesta de manera iterativa e incremental hasta que tenemos una propuesta que no tiene objeciones y esa es la que tiramos adelante. ¿Vale? Hay un concepto aquí que a veces pasa cuando vemos que hay propuesta y contrapropuesta, ¿no? Una de las frases que a mí me gusta mucho es que no es uno u otro, es ambos y más. O sea, cuando pasa eso de que hay dos propuestas como distintas, en vez de intentar decidir si hacemos una propuesta A o la propuesta B, lo que tenemos que es intentar buscar una sinergia y buscar algo que hibridice las cosas buenas de ambas propuestas. O sea, es una manera de trabajar eminentemente constructiva. No vamos a intentar chafar las propuestas de nosotros, vamos a estar diciendo cosas que puede que no vayan bien para enmendarlo y asegurarnos de que la propuesta es suficientemente buena. Entonces, estamos utilizando la inteligencia colectiva de todos los del grupo para mejorar las propuestas iterativa e incrementalmente hasta que sean suficientemente buenas y suficientemente seguras. A ver, voy a ver si... Hasta aquí, ¿vale? Me gustaría que me hicierais alguna señal de si estáis entendiendo algo o no. O sea, creo que podéis hacer señales o escribir en el chat. ¿Cómo va la cosa? ¿Tú, Miguel? ¿Se entiende, Miguel? Tú que sí, a ti te veo la cara y puedo ver si estás Sí. vivo, si estás entendiendo, ¿sí? Sí, Adrián, todo bien hasta el momento. Vale. Sí. Entonces, esto para mí es la gran aportación de la sociocracia, es el proceso de toma de decisiones por consentimiento. ¿Vale? Eso es la base para mí sobre la que se sustenta todo. Esa y el concepto de círculo, ¿vale? Que es cómo trabaja un grupo de personas conjuntamente. Entonces,
para explicar el concepto de círculo, lo que voy a hacer es, os voy a explicar cómo funciona una organización que ya es totalmente sociocrática, ¿vale? Que es una organización que, a diferencia de una organización clásica jerárquica, donde tienes un director general que escoge a su comité de dirección, donde tiene al director de ventas, el director de operaciones, el director de finanzas, el director de recursos humanos, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos crea su subdepartamento y asigna roles a sus mandos intermedios, que crean sus equipos, etcétera, etcétera. Eso sería la estructura clásica. En una estructura sociocrática sigue habiendo una jerarquía, pero es una jerarquía de dominios de responsabilidad. Entonces, en toda organización, ¿no?, lo que tenemos que tener es una estructura que cubre o que define la organización. Esto es toda la organización, es lo que está dentro de esta línea punteada. Y una cosa muy interesante de la sociocracia es que una organización debe tener un propósito común. ¿Vale? O sea, de lo más importante en sociocracia es que cualquier organización tiene que tener un propósito de existencia. Entonces, una organización es un grupo de personas que tienen un propósito común. ¿Vale? Entonces, a nivel de empresa tenemos un propósito común, pero después cada subárea de responsabilidad tiene un propósito por el cual existe. Entonces, en toda organización, típicamente vamos a necesitar, porque habrá tensiones organizacionales relacionadas con la administración de la empresa, las finanzas, hacer una buena contabilidad, pagar los impuestos, seguir la legislación del país en el que operamos. Todo eso son temas administrativos, pagar a los empleados a tiempo. Todos estos tipos son cosas administrativas que con un solo acuerdo no es suficiente, con lo cual vamos a necesitar crear un dominio de personas que se dediquen a resolver las tensiones típicas administrativas de una organización. Con lo cual tendremos un círculo que se encarga de la administración. Típicamente toda organización necesita vender los productos y los servicios que crea. Con lo cual habrá una serie de tensiones que se tienen que resolver desde el punto de vista comercial. ¿Vale? Esto sería el símil al departamento de administración y el departamento de ventas. Pero también tenemos que hacer que se conozca nuestros productos, con lo cual tendremos necesidades de marketing y de comunicación y tendremos necesidades también de producción, porque tendremos que desarrollar nuestro producto, etc. ¿Vale? Entonces, hasta aquí, esto parece como muy normal, ¿no? Esto, y después, cada uno de estos círculos puede tener, a su vez, subcírculos, ¿no? Yo puedo tener aquí subcírculos, el comercial puede estar organizado por áreas o por tipos de cliente, ¿vale? Tenemos departamentos y subdepartamentos. Hasta aquí no hay nada distinto a una jerarquía clásica. La diferencia es que, si os fijáis, estos círculos se unen a un círculo más grande en dos puntos. Y este círculo más grande es lo que se llama un círculo general. ¿Ok? Cuando hay decisiones que se tienen que tomar en comercial, marketing, producción o administración que pueden afectar a otros dominios de la compañía, o sea, imaginaros que comercial quiere hacer unos descuentos, ¿vale? Pues hombre, esos descuentos se van a tener que explicar al mundo, entonces eso también afecta a cómo hacemos marketing y comunicación y se van a tener que tener en cuenta en la contabilidad, con lo cual también afecta a la administración. Eso es una decisión que comercial necesita tener el consentimiento de otros dominios porque les afecta. Entonces estas decisiones que afectan a más de un dominio se escalan al círculo general para tomar esas decisiones. Entonces ese círculo general, si os fijáis, tiene dos puntos de unión, no uno, con cada uno de los subcírculos. ¿Vale? Veis que aquí tiene dos puntos de unión. Esto es porque el círculo general, que sería lo más parecido a un comité de dirección en una empresa, va a ser el que escoja, por un lado, a una persona
para cada uno de estos subcírculos y esa persona tiene el rol, es uno de los roles dentro de lo que se llama el doble enlace. En una jerarquía clásica, el departamento escoge al jefe de subdepartamento y hay un solo enlace, ¿no? Que sería el mismo rol que acabo de pintar ahora, sería lo que en Sociocracia llamamos el rol de coordinador. Y un coordinador no es un jefe, porque en Sociocracia no se pueden tomar decisiones de manera unánime que afecten a un grupo. Tiene que haber equivalencia, que se llama, que es que todo el mundo puede participar de las decisiones que le afectan y todo el mundo tiene derecho a objetar a una decisión, si cree que hay una razón por la cual eso no vaya a funcionar. El coordinador es el que se encarga de asegurarse de que la estrategia del subcírculo está alineado con la estrategia general, ¿vale? Entonces, lo escoge el círculo general, consiente a su elección el subcírculo y esta persona se encarga de llevar estrategia del nivel más abstracto al nivel más concreto, ¿vale? Pero fijaros que había otro enlace, que es el que va de abajo arriba. Y esto es, en el doble enlace, es lo que llamamos el representante. Con lo cual, en las decisiones del círculo general hay 2 personas de cada subcírculo. Hay 2 personas de administración, 2 personas de comercial, 2 personas de marketing y 2 personas de producción. Una de esas personas es el coordinador que ha escogido el círculo general para representar los intereses del círculo general, o sea, del círculo más amplio en los subcírculos, y una persona que es el representante que escoge el subcírculo para representar los intereses del subcírculo en las decisiones del círculo general. Con lo cual, imaginaros, el círculo comercial quiere aplicar descuentos para poder llevar a cabo su labor. Esta es una decisión que va a afectar a otros de los círculos, con lo cual se lleva al círculo general esa decisión o esa propuesta de aplicar descuentos para que los del círculo de marketing, tanto el representante como el coordinador, puedan presentar objeciones a la propuesta e ir mejorando entre todos la propuesta para que sea buena para la organización y para que no haga daño a nadie. Con lo cual tenemos flujo de información top-down con el coordinador, de la estrategia macro a estrategias más pequeñas e ir coordinando el trabajo para que esté todo alineado, y flujo de información bottom-up para asegurarnos de que las decisiones que se toman en partes más abstractas de la organización no pongan palos en las ruedas de los equipos que están trabajando en partes como más concretas de la organización, ¿vale? Esto, que parece que añade burocracia. De hecho, vi una tesis doctoral el otro día que llamaba esto sistemas post-burocráticos, porque sí que hay una burocracia de definir los roles y responsabilidades, pero esto se hace para que esos roles y responsabilidades puedan ser lo más autónomos posibles y solo tengan que escalar decisiones cuando esa decisión se sale de su dominio de responsabilidad y toque otros dominios, con lo cual necesita el consentimiento de esos otros dominios, ¿vale? Entonces, todo círculo tiene un doble enlace, tiene un coordinador porque lo manda el círculo que lo ha creado, o sea, el departamento crea el subdepartamento, el círculo inferior, y le pone un coordinador y el subcírculo manda un representante. Entonces ya tenemos ese doble enlace. Y hay 2 roles más que los círculos en Sociocracia clásica siempre deben tener, y en Sociocracia 3.0 es un patrón que podéis utilizar si es útil, que son el rol de facilitador de gobernanza y el secretario. El facilitador de gobernanza es el que se encarga de facilitar las reuniones en las que se tomen decisiones de gobernanza y asegurarse que se sigue el proceso de toma de decisiones por consentimiento. Mientras que el secretario es la persona que se encarga de documentar las decisiones que se toman y asegurarse de que esas decisiones se comparten con toda la organización. En una organización sociocrática, uno de los valores son la transparencia. Con lo cual, todas las decisiones que se toman en cualquier parte de la organización son transparentes
para el resto de la organización. Y el secretario es la persona encargada de documentarlo y compartirlo con el resto de la organización. Cada círculo debe tener escogido un facilitador y un secretario para facilitar y compartir las decisiones con todo el mundo. Con lo cual, en un círculo típicamente acaban habiendo 4 roles: el coordinador, el representante, el facilitador y el secretario, que típicamente en una organización jerárquica se concentran en una sola persona, que es el jefe. ¿Vale? En sociocracia clásica, estos roles se pueden compartir. Se puede haber una persona que sea coordinador y facilitador, que sea secretario y facilitador, que sea secretario y representante, pero nunca la misma persona puede ser coordinador y representante a la vez, porque entonces es difícil tener en cuenta los 2 flujos de información si es la misma persona. Con lo cual, esa es la única cosa que no se puede hacer, ser coordinador y representante a la vez en un mismo círculo. Todas las demás opciones sí que se pueden tener. Y todo rol tiene un tiempo. O sea, se te escoge para un rol durante X meses y cuando acaban los meses, ese rol vuelve a salir a elección. Con lo cual, el jefe no es el jefe que se queda ahí para siempre porque es una posición de estatus, sino que es algo que puede ir rotando si el círculo lo cree conveniente. ¿Hay alguna pregunta de todo esto? A ver, Milagros. Suena que el proceso de transición puede tomar mucho tiempo. ¿Cómo gestionar el cambio de este modelo sin que sea caótico para el desarrollo natural de la organización? Vale, o sea, aquí hay 2 opciones, ¿no? La opción de sociocracia clásica o la opción de holocracia, que es todo o nada. Vamos, o sea, en holocracia, de hecho, hacen una ceremonia en la cual los dueños y los líderes de la organización y todos los de la organización juran bandera ante la Constitución de holacracia. Entonces, casi que firman un documento diciendo que ceden su autoridad a la Constitución y a partir de ese momento todas las decisiones se toman siguiendo el proceso holacrático o sociocrático, ¿no? Esto puede ser rápido, pero requiere de una ingente cantidad de esfuerzo en formación y en seguimiento para que esa transición se pueda hacer con las mínimas tensiones posibles. La otra opción, que es la que hace Sociocracia 3.0, es decir, mira, no tenemos por qué aplicarlo todo de golpe. Vamos a ir aplicando las cositas cuando nos sean útiles. Entonces, por ejemplo, entre el círculo comercial y el círculo de marketing y comunicación, que hasta este momento eran departamentos, bueno, pues había problemas porque costaba mucho coordinarse. Pues vamos a utilizar el patrón de clarificar dominios. Y vamos a utilizar ese patrón para definir claramente cuál es el dominio de responsabilidad de marketing y cuál es el dominio de responsabilidad de comercial. Entonces ahí ya empezamos a resolver los problemas de coordinación que tenían. Pero hay partes que se solapan entre los dos. Con lo cual, como tenemos este problema, vamos a utilizar el concepto de círculo delegado, que sería ese círculo general. Vamos a mandar representantes de comercial y de marketing, de ambos círculos, para que tomen decisiones que afectan a los dos. ¿Vale? Y entonces aquí vamos a utilizar otro patrón. Las decisiones entre estas personas están costando mucho, que no se ponen nunca de acuerdo y tal. Bueno, pues vamos a utilizar consentimiento para toma de decisiones. Y vamos a utilizar el procesado de objeciones. Y poquito a poquito vamos a ir utilizando patrones que nos resuelvan problemas que tenemos en nuestra coordinación. Entonces, sí, la transición puede durar mucho tiempo, pero es que, ¿por qué tenemos que transicionarlo todo? Con utilizar estos mecanismos que me ayuden a mejorar el cómo nos organizamos de a poco, según los problemas que vamos teniendo ahora, ya me sirve. Yo, de hecho, yo he aplicado Sociocracia en 3.0 en varias organizaciones sin decírselo. Yo es que no voy a ir y les digo, por cierto, a partir de ahora vamos a trabajar de manera sociocrática. Y venga, todos a firmar la Constitución de que vamos a ser sociocráticos a partir de ahora. Y es que ni siquiera les hablo de sociocracia. Yo les digo, mira, como sé que tomar decisiones en grupo es complicado, os propongo esta manera de tomar decisiones. Les explico. Decisión por consentimiento, sin explicarle qué es decisión por consentimiento, y digo, ¿consentís a aprobar a hacer las decisiones por consentimiento durante las próximas 2 reuniones? Y todos consienten. Si alguien me dice, no, yo no, le digo, ¿y por qué no? ¿Por qué crees que no va a funcionar? Y les hago entrar en la rueda.
Y no les digo que es decisiones por consentimiento. Y poco a poco voy metiendo temas hasta que un día alguien me dice, ostras, ¿y esto que hacemos aquí no lo podríamos utilizar en otro lado? Digo, hombre, sí, claro. Y vamos poquito a poquito. Es como cuando hacemos una transformación ágil, si tienes la necesidad de hacerlo rápido porque el mercado te lo requiere, pues bueno, pues traes ahí, haces formaciones a un montón, me contratas para todas las formaciones, hacemos una consultoría y te ayudo a hacer la transición lo más rápido posible. Ahora bien, eso genera mucha tensión. Con lo cual, si no tengo una necesidad de hacerlo todo rápido, esa transición, y puedo tomármelo con tiempo e ir afianzando las cosas a medida que son necesarias, pues lo vamos haciendo poquito a poquito, donde se necesita y priorizando el trabajo. ¿Alguna otra pregunta que tengáis por ahí? Adrián, en la sección de preguntas y respuestas, ahí se nos ha quedado dos preguntas. No, la primera la respondí, ¿no? Sí, Les perdón. importaba el diseño organizacional, es así. La otra es ponerse en una situación media. Sí, o sea, el tema es buscar soluciones, lo que pintaba aquí. Esa parte verde, ¿no? Del medio, que es encontrar esas propuestas que nos permitan estar dentro del rango de tolerancia de todos. O sea, que no nos vayamos a hacer daño, que nadie tenga objeciones por las cuales no tirar adelante. Ese es el exacto. Y Jonan pregunta, buenas noches, indicaron que los roles deben ser por tiempo definido. ¿Cuál sería el tiempo recomendable? Pues depende del rol. Eso es una cosa que veis aquí en la definición de políticas de acuerdo. Cuando definimos un acuerdo de definir un nuevo dominio, ¿vale? Describiremos ese dominio, los roles, las responsabilidades que tiene, decidiremos también que ese dominio con una sola persona es suficiente, con lo cual se le asignamos como un rol y en ese momento antes de escoger a la persona, vamos a decir, ¿y cuánto tiempo va a necesitar una persona para poder ejecutar su rol bien, ¿no? Porque si es una cosa que es de muy largo recorrido, a lo mejor hacer reelección cada mes no le da tiempo a la persona para llevarlo a cabo. Entonces vamos a decir, bueno, pues es una decisión que tenéis que tomar como grupo de cuánto tiempo creemos que necesita esa persona en el rol para poder ser eficaz. Y eso es una decisión que vamos a definir como parte del dominio. Y una vez tengamos claro cuánto tiempo va a durar, entonces buscamos una persona para que ocupe ese rol durante ese tiempo. Entonces no te sabía, es el depende, ¿no? Habrá roles que requieren más tiempo y hay roles que requieren menos tiempo, como por ejemplo el facilitador o el secretario, a lo mejor es un rol que se escoge en cada reunión. A ver, ¿quién es el facilitador para esta reunión? Escogemos a Miguel. Vale, pues ya está, hoy es Miguel. La siguiente reunión será otro. O podemos tener un facilitador que queremos que sea el mismo durante varias sesiones porque creemos que así es más práctico. Cada círculo tiene que encontrar lo que mejor le funcione. A ver, siguiente. Giovanni pregunta si el consentimiento está relacionado con las técnicas de resolución de conflictos. Bueno, sí. O sea, el conflicto al final es cuando estoy fuera de mi rango de tolerancia. Yo tengo un conflicto real cuando la decisión que se está a punto de tomar me va a generar daño a mí. Tengo un conflicto, con lo cual tengo una objeción. Y el proceso de resolver objeciones es el proceso de resolver conflictos. Ahora, si el conflicto es que yo me empecino en que o se hace mi preferencia o no podemos adelante, entonces hay un problema en el cual la gente de la organización no está dispuesta a utilizar a seguir, a tomar decisiones por consentimiento. Tiene que ser por lo que yo prefiero. Entonces ahí, en una organización en la que hay gente que o se hace en su preferencia o bloquea las decisiones, va a ser muy difícil aplicar sociocracia. Hay unas bases sobre las que se sustenta la sociocracia, que son los principios de responsabilidad. Si la gente no tiene ganas de ser responsable, es muy difícil delegar ámbitos de responsabilidad. El consentimiento, si la gente no está dispuesta a aceptar que se tomen decisiones que estén dentro de su rango de tolerancia, pero no de su rango de preferencia, entonces eso no va a funcionar.
la mejora continua es muy importante, el empiricismo, el tomar decisiones y verificar si están funcionando y después evaluar estas decisiones, la eficacia, o sea, queremos ser eficaces y tomar decisiones rápidamente, y la transparencia. Si no creemos, si esos valores no están presentes en nuestra organización, es muy difícil que podamos utilizar herramientas de sociocracia en nuestra organización de manera eficaz. Y después Joran pregunta otra, que es, ¿la tendencia será nombrar a la misma persona al mismo rol? Pues depende, porque yo he visto, por ejemplo, yo he visto en organizaciones, en un círculo, se escoge a un facilitador o a un coordinador, y ese coordinador hace un trabajo tremendo. Y dicen, hombre, pues la siguiente vez volvemos a escoger al mismo porque hace muy buen trabajo. Pero también puede pasar lo siguiente, que digamos, oye, queremos una organización que sea resiliente, que no dependa siempre de las mismas personas, porque esa persona el día de mañana puede marcharse de la organización. Y si es el único que ha hecho este rol, pues no será buena idea. Entonces yo he visto esto, que cuando se está escogiendo al rol de coordinador, va a salir otra vez la misma persona y alguien dice, tengo objeción. Y a ver, ¿cuál es la objeción? Pues la objeción es que si seguimos escogiendo siempre a la misma persona, nadie va a poder practicar a ser coordinador y aprender a ser coordinador para que si algún día, Dios no lo quiera, esta persona que está haciendo también de coordinador faltara, nadie va a saber hacer su rol. Entonces, ¿es una objeción válida? Pues el grupo cree que es una objeción válida, que eso realmente es un peligro, que no es una decisión suficientemente segura siempre escoger a la misma persona. A lo mejor vamos a decidir que estos próximos 6 meses cogemos a una persona con menos experiencia de coordinador para que el coordinador, que lo hace tan bien ahora, pueda darle feedback y podamos aprender más personas a hacer coordinadores y ser una organización más resiliente. Entonces eso dependerá de las necesidades de la organización. Pero sí que es verdad que la tendencia natural es que la persona que está haciendo bien el trabajo vuelva a ser elegida para seguir haciendo el trabajo, aunque puede ir en contra de la resiliencia de la organización a largo plazo. Venga, va, que se está animando esto de las preguntas. ¿Tenéis alguna más? A ver cómo vamos de tiempo. Vale, pues eso. Solo me queda una cosita que os quería explicar, que es que he estado hablando de dominios, ¿no? Ah, no, aquí es que esto me he olvidado aquí de algo. Aquí hemos visto la estructura circular, pero había un círculo que estaba vacío, ¿vale? Y este círculo es un círculo que tienen muchas organizaciones sociocráticas que se llama el círculo misión. ¿Vale? Que esto sería como la junta de la empresa. Es un círculo que al ser un círculo también tiene un coordinador. O sea, el círculo misión es el que escoge el coordinador del círculo general, que sería como el director general, parecido, aunque no tiene las mismas licencias que tiene un director general, pero a la vez el círculo general escoge a uno de sus miembros del círculo para representarles en el círculo misión. Y el círculo misión es el encargado de asegurarse de que la organización está alineada con el propósito común y con una estrategia a largo plazo. Sería como la junta de accionistas o el patronato en una fundación o la junta de administración en una asociación. ¿Vale? Entonces, todos estos dominios, como he dicho, tienen que estar definidos. Y esto os voy a explicar, porque voy bastante bien de tiempo, en cómo se clarifica un dominio. O sea, cómo dejamos claros cuál es el ámbito de responsabilidad que tiene un dominio. Entonces, para esto a mí me gusta utilizar el triángulo de delegación. Para explicarlo, ¿no? Para poder delegar bien, necesitamos tener las 3 aristas del triángulo de delegación resueltas. Por un lado, tendremos el objetivo. Por otro lado, tendremos los recursos disponibles.
Y por otro lado tendremos los límites, ¿no? Siempre que yo delego algo, le tengo que explicar, bueno, te delego algo porque este es el objetivo de que yo te lo delegue. O sea, tu objetivo va a ser este, ¿no? Esto es lo que te estoy delegando, la consecución de este objetivo. Pero para conseguir el objetivo, tengo que asegurarme de que tienes los recursos suficientes para conseguirlos. Y te voy a tener que delimitar lo que tú eres capaz de hacer, o sea, cuál es tu ámbito de responsabilidad, cuáles son los límites, qué puedes y qué no puedes hacer. Entonces, estos tres conceptos los tenemos que resolver a través de una descripción de un dominio. Entonces, una descripción de un dominio típicamente tiene los siguientes campos. Un nombre. Le tenemos que poner un nombre al dominio para que saber cómo referirnos a él. Un dominio tiene que tener un delegador, que es el círculo, el rol o el dominio que lo crea, ¿no? O sea, tú creas un subdominio, con lo cual el delegador sería el dominio madre. El objetivo se define a través de un driver primario. Es la razón de ser de ese círculo. O sea, hay un driver que hemos visto que para resolverlo dentro de nuestro círculo, porque era nuestra responsabilidad, necesitamos mucho trabajo, vamos a crear un subcírculo para que se encargue de este driver y se lo vamos a asignar como driver primario. Vamos a tener que definir las responsabilidades que va a tener ese círculo o ese dominio. Restricciones, qué cosas no puede hacer. Recursos que tiene a su disposición. ¿Vale? El objetivo sería el driver primario, las responsabilidades y los criterios de evaluación. Yo aquí lo que te estoy diciendo es, bueno, pues, ¿qué espero de ti? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Cuál es la necesidad por la que existes? ¿Qué responsabilidades espero que cubras? ¿Y cómo se te va a evaluar? O al grupo de personas. Esa es la definición del objetivo. Esto mapea muy bien con OKRs, de hecho. Definir los objetivos y los criterios de evaluación de los subdepartamentos que se va evaluando y revisando en las fechas que se ponen de revisión es muy parecido a lo que se hace con OKRs. Por otro lado, tenemos los recursos. Y aquí tenemos principalmente los recursos. En el caso de recursos que se puedan asignar, también tenemos las competencias esperadas de las personas que cubran ese rol. Podemos definir qué competencias esperamos que tengan esas personas para escogerlas para cubrir este rol. Y por último, tenemos en rojo los límites. ¿Y esos límites cuáles son? El delegador, ¿no?, que pone un límite a lo que puedes y lo que no puedes hacer, porque define tu autoridad y tu ámbito de responsabilidad. Las restricciones, cosas que ya se te dicen que no vas a poder hacer, o sea, no te puedes gastar más de $500.000 de euros en contratación. La fecha de revisión es cuando se te va a evaluar, y el mandato. Estos son límites que se ponen claramente definidos. Y así, si veis, el triángulo de delegación queda totalmente descrito y afianzado utilizando la descripción de dominio con estos conceptos.
A ver, voy a mirar a ver si tenéis preguntas. Giovanni dice, ¿cuál es el paso 1 que recomiendas para empezar a implementarlo? Depende mucho. Yo típicamente lo primero que empiezo a utilizar es en equipos que ya existen, empezar a utilizar las decisiones por consentimiento y otro de los patrones de sociocracia que es la bitácora de decisiones. O sea, tener un logbook que se llama de decisiones público. Entonces, yo empiezo por ahí porque es algo muy sencillo, que resuelve problemas de manera muy rápida, que todo el mundo tiene, que todos los equipos tienen problemas de toma de decisiones conjunta. Y yo también empiezo a hacer de facilitador, aunque no hago una elección de facilitador, porque empiezo ayudándoles con eso yo, en mi rol de facilitador ya existente. Entonces, yo empiezo casi siempre por empezar a aplicar decisiones por consentimiento y gestión de objeciones, y el patrón de navegar vía tensión. Les explico el concepto de driver, empiezo por ahí. Y después, a partir de ahí, cuando empiezan a definir drivers y les enseño a tomar decisiones por consentimiento, poco a poco van saliendo tensiones como es que no tengo claro qué hace quién. Bueno, pues vamos a definir dominios. Es que esto requiere mucho trabajo y no tenemos tiempo. Ostras, pues vamos a crear un subdominio y se lo vamos a asignar a otro grupo. Y poco a poco voy expandiéndolo. Pero el primer paso es que empiecen a tomar decisiones por consentimiento y que registren sus decisiones en un sitio público para que puedan revisarlas en el futuro y puedan empezar a aplicar el mínimo básico de decisiones sociocráticas. ¿Alguna otra duda? Bueno. No quedan preguntas, entonces lo que voy a hacer es... he añadido una sección en el mural con ¿qué me llevo? Entonces me gustaría que si vais aquí y ponéis pues qué os ha parecido, qué os lleváis, qué cosas creéis que podéis empezar a aplicar. Miguel, otra opción es que en los 15 minutos que quedan los pongas a todos como panelistas y nos veamos todas las caras y si alguien quiere hablar, también que pueda hablar. A ver, a ver. ¿O hay un límite de panelistas? No, creo que no, creo que hay 100 panelistas, o sea, pero lo malo es que hay que hacerlo uno por uno. Ah, o sea, es qué pena. Sí, pero bueno, ahí lo voy haciendo y a ver, no sé si todos aceptarán el ser panelistas, pero bueno, ahí vamos. Ahí estamos. Hola, copanelistas, ¿qué tal? Nos salió tímido el grupo, ¿eh? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, Giovanni. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto.
¿Qué tal, Miguel? Todo bien, Giovanni. Todo bien por aquí. ¿Estás sin cámara? Espera. Es que estoy con la otra lacto también. A ver, que hay una persona... Solo hay uno que está escribiendo, el resto no... Si queréis... Otra cosa que no he explicado, pero es muy básica de sociocracia, son las rondas. O sea, para garantizar la equivalencia, que es que todo el mundo pueda tener voz, una herramienta típica de facilitación sociocrática es hablar en rondas, en el cual el facilitador le va dando turno de palabra uno por uno sin que haya posibilidad de discusión entre miembros. Entonces yo podría decir, bueno, pues hacemos la ronda, a ver, primero pasaría por Miguel, luego Adrián, ¿vale? Entonces Miguel explica lo que quiere, después Adrián explica lo que quiere, y yo les voy dando turno. Esto cuando lo hacemos en persona es muy fácil de hacer porque podemos estar todos sentados en círculo y se van pasando el turno de palabra uno por uno, y eso permite que todo el mundo tenga un turno para expresar lo que piensa sobre las decisiones y demás, sin necesidad de tener que estar justificándose, ¿vale? Y esto es una herramienta que funciona muy bien para la equivalencia. O sea, eso es una muy básica que también podéis empezar a utilizar, me había olvidado de explicaroslo. Entonces, nadie se llevó nada, porque la persona que está escribiendo el post-it... Miguel, no deja activar la cámara. No deja. Ah, que los tienes que hacer con host. Vale, Sale un mensaje. No permite. Bueno, ahí sí, complicado. poner a buscar sí, ahora, bueno, buscar la opción. da igual, pero poder hablar, podéis hablar todos. Sí. Eso sí. Sí. Creo que Rocío Alba puso por acá, no sé si no le... Creo que... Sí, me llevo la elaboración del driver, si eso para mí es algo súper potente de Sociocracia 3.0, y el propósito de las decisiones compartidas. Os recomiendo, os voy a pasar un enlace, que os miréis la página web de Sociocracia 3.0, por si no la conocíais todavía. Allí tenéis el listado de todos los patrones, cómo aplicarlos y como más detallado, hay unos 70 patrones que yo realmente os he explicado, los más fundamentales. Y veréis que hay muchos que ya conoceréis si venéis del mundo del agilismo. Hay el patrón de la retrospectiva, de la planificación y la revisión, de las reuniones diarias, de sincronización, que son cogidas básicamente de Scrum. Adrián, una pregunta. Sí, dale. He escuchado de que hay algunos eventos, y ahora ¿cómo haces para hacerlos compatibles con una organización que ya está aplicando Scrum y donde ya tienes eventos, donde aquellas organizaciones que están aplicando OKRs, que también hay eventos, y ahora y aplicas este nuevo concepto y hay nuevos eventos? Entonces al final nos llenamos de puros eventos por todos los frameworks que estamos aplicando. ¿Cómo hacemos ahí? En tu experiencia, cómo haces para que todo eso sea compatible y disminuyamos la cantidad de todos estos eventos y nos dediquemos a generar valor, ¿no? En una compañía. A ver, exacto. coméntame. Entonces, en decisiones, si quieres utilizar Sociocracia realmente, si ya estás utilizando Scrum y OKRs, la única reunión nueva que tendrías que hacer son las reuniones de gobernanza, ¿vale? Porque planificación y revisión ya estás haciendo, retrospectivas ya estás haciendo, las dailies ya las estás haciendo, si estás haciendo OKRs ya estás haciendo planificación estratégica conjunta, o sea, todo eso ya lo estás haciendo. No hace falta hacer otro más porque ya lo estás haciendo. Con lo cual, la única que realmente sería nueva sería las reuniones de gobernanza en las cuales decidimos cómo nos organizamos.
Entonces, si estás muy apretado de reuniones y no quieres hacer una reunión nueva y ya estáis utilizando Scrum, podéis aprovechar las reuniones de retrospectiva para hacer gobernanza también dentro de las reuniones de retrospectiva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las decisiones que toméis dentro de las reuniones de retrospectiva para mejorar la manera de trabajar juntos, que eso en el fondo es gobernanza, aplicar las decisiones por consentimiento y tener una agenda de decisiones o aprovechar una retrospectiva al mes o algo así para decisiones concretas de gobernanza pura y dura. Esto si estás muy apretado de reuniones. Si no, si puedes permitirte hacer una reunión más al mes de 1 hora, entonces es añadir una reunión de gobernanza donde tratáis drivers uno a uno. Si eso no puedes, yo lo metería dentro de las retrospectivas que ya estáis haciendo. Vale. Gracias. De nada. Bueno, pues no sé, Miguel, ¿quieres hacer el cierre? Sí, claro, agradecer a todos los participantes, agradecerte, Adrián, por estar aquí a estas altas horas de la madrugada ahí en España. Y nada, invitarlos a seguirnos, seguramente seguiremos haciendo este tipo de eventos, de charlas, para, bueno, ampliar el conocimiento, como siempre. Muchas gracias, Adrián. Gracias a vosotros y nada, que paséis un muy buen resto de semana. Listo, gracias, ahí nos vemos. Listo, Chao. gracias. Gracias. Hasta luego.